nombre es César Alejandro Sánchez y hoy, en conjunto de Yajaira Janet Mendoza Cepeda y de Mónica Rodríguez González, hoy les vamos a presentar qué es el verbo to be, cómo se conjuga el verbo to be y cuál es su forma en pasado. Acompáñenos. Pero para esto primero necesitamos saber cuál es el verbo to be. El verbo to be en literal significa el verbo ser o estar, y este se puede conjugar con diferentes pronombres de acuerdo al cual estemos utilizando. Mi nombre es César Alejandro Sánchez y hoy, en conjunto de Yajaira Janet Mendoza Cepeda y de Mónica Rodríguez González, hoy les vamos a presentar qué es el verbo to be, cómo se conjuga el verbo to be y cuál es su forma en pasado. Acompáñenos. Pero para esto primero necesitamos saber cuál es el verbo to be. El verbo to be en literal significa el verbo ser o estar, y este se puede conjugar con diferentes pronombres de acuerdo al cual estemos utilizando. Para utilizar el verbo to be, primero necesitamos conocer los pronombres, los cuales son I, you, he, she, it, we y they. Una vez que conocemos los pronombres, procederemos a utilizar el verbo to be de acuerdo a cada pronombre. Por ejemplo, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ahora bien, ya que conocemos el verbo to be y sus formas de conjugación, vamos a pasar a lo que es la forma en pasado. Y para esto las reglas cambian, ya que antes tenemos tres conjugaciones, ahora solo vamos a tener dos, que es was y were. El was se va a utilizar para primeras personas o singulares y el were para plurales. A esto se le va a sumar una regla más, que es para las preguntas, y para las preguntas se va a utilizar el auxiliar did junto con los verbos en presente. Bien, ahora pasaremos a ver lo que es el verbo to be en pasado, que vendría siendo el was y el were. Y como aquí lo pone, el was y el were es la forma en pasado del verbo to be, por lo que cambia completamente su forma, ya que es un verbo irregular. Y las formas de conjugación serían I was, you were, she was, we were, they were. Como ven, antes teníamos tres expresiones y ahora solo tenemos dos. La única que se sustituye es el am, que se cambia por el was, y es lo único que se sustituye, y así es como se conjuga. Ahora bien, ya que conocemos todos los aspectos del verbo to be, de su conjugación y de su forma en pasado, podemos pasar a la siguiente etapa, que son los verbos en pasado, su identificación y su conjugación. Para poder identificar los verbos en pasado tenemos que primero saber sus clasificaciones, que son regulares e irregulares. Los verbos regulares, cuando se escriben en pasado, se conjugan en pasado, siempre llevan la terminación ed. Pero cuando un verbo es irregular, cambia completamente su forma. Así es como podemos identificar cada verbo en pasado, además de que cada verbo siempre debe ir acompañado de un pronombre o un sujeto, lo cual eso también nos da una rama más para poder identificarlos.
Bien, ahora conoceremos cuál es el pasado simple y para esto únicamente es hacer la conjugación de los verbos en pasado. Dice, para el pasado simple se necesita la siguiente fórmula, que sería el sujeto más el verbo en pasado más el complemento. Para esto hay que, como ya les dije, clasificar los verbos, la rama de los verbos regulares y los de irregulares. Los verbos regulares siempre van a llevar la terminación en ed, como por ejemplo aquí tenemos el ejemplo de climb, que significa escalar, y climate, que significa escaló. Y los verbos irregulares cambian completamente su forma, como por ejemplo el verbo de go se convierte a went, y así sucesivamente. Para la conjugación de los verbos también se va a necesitar aprender ciertas reglas, como que a veces cuando el verbo termina en e solo se agrega la de y otras ciertas reglas. Como por ejemplo, aquí también tenemos otro ejemplo que ya viene la fórmula completa. She, que es ella, went, fue, to the store, que esto significa ella fue a la tienda o ella fue a algún centro o algo. O también el de she, que es el verbo, played es el... Perdón, she es el sujeto, played es el verbo, video games es el complemento. Y aquí lo que nos está diciendo es él jugó videojuegos. Esto sería lo que sería el pasado en simple. Ahora sería ver una regla más de cuándo usar el auxiliar did. El auxiliar did se usa únicamente para hacer preguntas y como aquí dice, es el pasado del auxiliar do. Este auxiliar nos sirve para hacer preguntas también en presente y se tiene que poner primero antes del sujeto. Por ejemplo, did you go to the store? Que significa ¿fuiste tú a la tienda? O algo traducido. En inglés nunca es perfecto. O también poniendo el mismo ejemplo, did you play video games? Que diría, ¿tú jugaste videojuegos? Estas son las formas de conjugación, ¿no? Siempre lo único que tienes que tomar en cuenta será la fórmula que es el sujeto más el verbo en pasado más el complemento. Y si quieres hacer una pregunta, pues nada más tendrías que agregar primero el did primero. Y pues bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por haber visto este video y nosotros damos por concluido este video, este trabajo y nosotros nos despedimos. Hasta luego.